Buenos días. A continuación, vamos a iniciar con el tema de delirium. Este está a cargo del equipo número 4, el cual está conformado por la doctora Viridiana Páez, el doctor Omar Roa como R3, la doctora Marilú López Joseph como R2 y nosotros, Estefanía Santamaría, Estefany Tapia y un servidor, Abraham Rafael Solís Justo como R1. Los principales objetivos de esta clase van a ser conocer las distintas definiciones y terminología utilizados en torno al delirium, identificar los factores de riesgo asociados, así como la fisiopatología con base en las distintas teorías de origen, unificar el abordaje terapéutico, así como las medidas de prevención aplicables en el área de urgencias. Un poco de historia. En el siglo IV a.C., Hipócrates de Cos le atribuye propiamente al cerebro como el origen del delirium, con esta frase: por el cerebro somos locos, deliramos, se apoderan de nosotros tanto en el día como en la noche, hablando de algunas ideas que más adelante vamos a ir definiendo conforme a la palabra delirium. Más adelante, Cornelio Celso, en el siglo I a.C., define por primera ocasión al delirium como estados de agitación o somnolencia excesiva en el curso de disturbios mentales. Paracelso más adelante va a realizar el tratado de las enfermedades que roban la razón, en donde hace definiciones y algunas analogías de patologías que hasta la actualidad podemos llegar a ver, como la epilepsia, manías, baile en zambito, lo que en aquella ocasión definía como sufocalitum intellectus y la locura verdadera. Propiamente, en aquella ocasión se iniciaba el tratamiento del delirio, a base sobre todo de herbolaria, como lo sería el opio, la mandrágora y diversas raíces. No fue sino hasta 1980 la primera ocasión en donde se incluye como tal la palabra delirium en el DSM-3 y se reconoce por primera ocasión como una palabra oficial por la Asociación Psiquiátrica Americana. Bien, hablando de definición, vamos a tener dos principales definiciones para este trastorno. Hablando por parte del CIE-10, lo define como el estado mental caracterizado por alteraciones de conciencia, desorientación en espacio-tiempo y agitación psicomotora, que suele acompañarse de alucinaciones, generalmente visuales, así como de gran ansiedad y temor. Lo define como un síndrome cerebral orgánico que carece de etiología específica, compuesto por trastornos de la conciencia y la atención, de la percepción, del pensamiento, de la memoria, de la psicomotricidad, de las emociones y del ciclo sueño-vigilia. Todas estas características más adelante iremos tocándolas y obviamente haremos su correlación con la fisiopatología. Por otra parte, existe la definición propia del DSM-5, en donde lo define como un síndrome confusional, una alteración de la atención, capacidad reducida para dirigir, centrar, mantener o desviar la atención y la conciencia, orientación reducida al entorno del propio paciente. Hay algunos conceptos que debemos de retomar y sobre todo entender. Por ejemplo, encefalopatía aguda se define como aquel proceso patobiológico cerebral de inicio rápido, es decir, entre horas hasta un periodo máximo de 4 semanas, cuya presentación clínica de delirio o coma con alteraciones del estado cognitivo basal van a ser propiamente digamos, la clave de la encefalopatía aguda. También es importante definir la palabra coma como el estado clínico con depresión severa a estímulos, diagnosticado mediante la escala de goma de Glasgow o algunas otras características como la escala de Ford. Existen algunos otros conceptos que no son propiamente utilizados en el día a día, como por ejemplo el estado confusional agudo, la disfunción cerebral aguda, la falla cerebral aguda o el famoso alteración del estado de alerta, propiamente atribuyéndole a la presencia de un delirio. Sin embargo, estas palabras y estos conceptos están mal utilizados. Únicamente deberíamos de utilizar el delirium como atribuyendo propiamente a la definición que ya tocamos o el utilizar las palabras encefalopatía aguda o la palabra coma, las cuales sí están aceptadas de manera oficial.
Bien, hay algunas otras maneras en las que nosotros podemos definir propiamente al delirium o podemos catalogarlo, ya sea por un delirium hiperactivo o por un delirium hipoactivo. ¿Cuáles van a ser digamos, sus diferencias? En cuestión del tipo, por ejemplo, el delirio hiperactivo está caracterizado por un paciente hiperalerta y agitado, mientras que en el hipoactivo va a estar caracterizado por hipoalerta y letargia. Propiamente hablando de síntomas, el hiperactivo va a estar predominando las alucinaciones y la agitación psicomotriz, mientras que en el hipoactivo va a predominar la somnolencia, un paciente decaído y con tendencia a la bradipsiquia. Obviamente, dependiendo de las características de esta enfermedad o de distintas formas de aplicar al delirium, van a ser las causas. Por ejemplo, hablando del hiperactivo, van a ser los síndromes de abstinencia y también algunos fármacos como lo serían los esteroides. Más adelante vamos a hablar un poco más de ello. Y hablando propiamente del hipoactivo, los más comunes, las encefalopatías metabólicas, el uso de benzodiazepinas y obviamente la deshidratación como algunos de los más comunes. Bien, continuando, en relación a la incidencia y a la prevalencia de esta patología, hablando por ejemplo en adultos mayores a 18 años, este va a estar solamente presente en alrededor del 0.4%. Sin embargo, si acortamos como tal la edad a aquellos mayores de 55 años, este debe estar presente hasta en 1.1% de estos pacientes. Se dice que del 10 al 20% de los ingresos hospitalarios se deben a la presencia del delirium, ya sea como la patología principal o como parte del síndrome por el cual el paciente ingresa. Del 10 al 30% de los pacientes desarrollarán este síndrome durante la hospitalización. Esto es algo que vemos en el día a día en nuestra sala de urgencias. Aquellos pacientes mayores de 65 años puede ascender hasta un 40% la prevalencia de la patología, mientras que en pacientes quirúrgicos, que tal vez no son los que normalmente llegamos a ver en nuestra sala de urgencias, pero debemos de conocer que aquellos pueden llegar hasta de un 10 hasta un 50% de prevalencia en cuestión del delirium. En aquellos donde se puede llegar a asociar de mayor manera, como las cirugías cardíacas, un 30%, y las cirugías de cadera, en mayor al 50%. En otro grupo de pacientes en los cuales sí estamos muy acostumbrados a recibirlos en el área de urgencias son los pacientes oncológicos. Propiamente por este diagnóstico tienen hasta un 25% de incidencia en cuestión de la presentación del delirium, mientras que aquellos pacientes en una etapa terminal o en una etapa paliativa pueden llegar a presentarlo hasta en un 80%. Bien, hablando de estadísticas un poco más específicas, se dice que el delirio puede llegar a presentarse desde el ingreso del paciente desde un 10 hasta un 31%, mientras que durante la guardia, es decir, en un periodo alrededor de 24 a 36 horas de haber comenzado o haber ingresado este paciente, tiene un índice de presentación de un 3 hasta un 29%. Aquellos pacientes dentro de una terapia intensiva pueden llegar a presentar hasta un 87% en el índice de delirium, mientras que hay algunas otras patologías en las que podemos llegar a observar una mayor prevalencia, como lo sería la sepsis hasta con un 71%, aquellos pacientes ingresados en la unidad de cuidados coronarios con un 26%, sobre todo en la actualidad y en esta época, hablando de aquellos pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, el cual asciende hasta un 70 o 73%, y obviamente dependerá del momento en el que nosotros podamos valorar al paciente. Se dice que el delirio puede estar presente al momento de la admisión hasta un 39%, mientras que el paciente puede llegar a presentar durante toda su estadía hospitalaria hasta un 31%. De manera general, la prevalencia va desde un 25 hasta un 40% y, como habíamos mencionado en la diapositiva previa, en aquellos pacientes con patologías terminales o aquellos pacientes que ya se encuentran en cuidados paliativos, tienen una prevalencia hasta del 88%.
¿Cuáles van a ser los factores predisponentes para la presencia del delirium? Por ejemplo, en cuestión de factor propiamente atribuible, los desequilibrios hidroelectrolíticos y la deshidratación. Los más comunes, la hiperamonemia, hipercalcemia, hablando de trastornos del potasio, hipomagnesemia y sodio. El más común, si nosotros observamos, la hiperamonemia a aquellos pacientes con encefalopatía hepática. Algunos otros factores como deficiencias nutricionales, la hipoalbuminemia, síndromes de mala absorción, deficiencias de vitamina B, ¿sí? O algunos otros más específicos, como alteraciones y lesiones neurológicas. Aquellos pacientes con patología a nivel sistema nervioso central, como lo serían tumoraciones, enfermedades vasculares cerebrales, infecciones, vasculitis o incluso un dato muy característico que al menos en lo personal me parece muy importante, aquellos pacientes con discapacidad visual tienen un 3.5% o 3.5 veces más, perdón, de posibilidades de desarrollar delirium. Estamos muy acostumbrados a que todos los pacientes podamos quitarles los lentes aun cuando lleven toda una vida utilizándolas al momento de que ingresan al área de urgencias. Eso es algo que debemos de valorar. Pacientes, por ejemplo, ya atribuyéndole a edad y sexo, aquellos pacientes mayores a 65 años, y existe cierta relación en donde vamos a tener una mayor prevalencia en los hombres en comparación con las mujeres. También tenemos algunos otros factores predisponentes mucho más específicos como intoxicaciones, traumas, alteraciones endocrinológicas o propiamente patologías psiquiátricas como ansiedad, depresión, consumo de sustancias que lleven a ciertos estados ya psiquiátricos de manera crónica o trastornos previamente diagnosticados. Por otra parte, los factores precipitantes están también bien identificados. Algunos de los factores más comunes, anemia, dolor, ¿sí? Sobre todo aquellos pacientes que se encuentran en el área de urgencias, es algo que hemos estado perfeccionando y cada vez en todos los temas lo tocamos como uno de los principales pilares en el manejo de cualquier patología, que sería el manejo del dolor. Aquel paciente crítico, ¿sí? Con una elevación o con un puntaje de Apache elevado, tiene mayor prevalencia de delirium o llega a tener como factor precipitante esta patología. Aislamiento o movilización, nuestra famosa sujeción gentil a 3 puntos, puede ser como tal el precipitante de esta patología. Aquellas medidas invasivas como intubación, sonda, la colocación de catéteres, colocación de férulas o inmovilizaciones de alguna parte del cuerpo y obviamente aquellos pacientes que pueden llegar a tener como factor precipitante un delirio emergente, como el inicio de sedación, el despertar o el retorno o recuperación del coma o de cierta parálisis, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales fue inducido propiamente por la terapia médica. Ahora, si nosotros observamos o podemos atribuirle algunos precipitantes, los más comunes pueden llegar a ser utilizados del día a día. Por ejemplo, hablando de medicamentos, aquellos con efecto a nivel del sistema nervioso central, como los hipnóticos sedantes, hablando de las benzodiazepinas, los anticonvulsivantes, hablando de los barbitúricos, los antiparkinsonianos, hablando como el triexilfenidilo, que realmente no son los más comunes en el área de urgencias, pero hay que conocerlos. Mientras que otros, por ejemplo, analgésicos, hablando de los narcóticos y también podemos incluir en este grupo los antiinflamatorios no esteroideos, algo que nosotros utilizamos del día a día y prácticamente en todas nuestras indicaciones pueden llegar a estar estos fármacos. Algunos antihistamínicos, sobre todo de primera generación o más antiguos, como la hidroxicina, o agentes que tienen actividad a nivel gastrointestinal, como los antiespasmódicos o los inhibidores H2. Actualmente sabemos la repercusión a largo plazo de este tipo de fármacos, sin embargo tenemos que de igual manera conocerlos. Hay algunos otros medicamentos que pueden llegar a atribuir o pueden llegar a ser el factor
gatillo para la presentación del delirium. Por ejemplo, los antieméticos, algunos de los más comunes, el dimidrinato o el famoso Dramamine. Algunos antibióticos, también si nosotros observamos, uno de los más comunes o que más podemos llegar a utilizar en la sala de urgencias, como las fluoroquinolonas. Algunos fármacos antipsicóticos que tal vez no son de lo más común, antidepresivos tricíclicos o el famoso litio, que realmente está cada vez más en desuso. Tratamientos cardíacos como los antiarrítmicos, pacientes con tratamiento digitálico a largo plazo y antihipertensivos como los beta bloqueadores o la metildopa, que pues, realmente utilizamos del día a día. Algunos otros que pueden llegar a tomarse en cuenta como medicamentos que pueden precipitar el delirio, como los relajantes musculares o los esteroides.